problema de la infraestructura para poder distribuir el agua y que llegue a toda la población. Fíjense ustedes que la ESAP se declara prácticamente insolvente, necesita más de 300 millones de dólares para poder soportar el sistema de provisión de agua. En Coronel Oviedo ahora mismo no estamos teniendo agua por falta de infraestructura en la ESAT o por déficit en la infraestructura. En varios asentamientos, territorios sociales, compañías, barrios de la ciudad, no hay agua. Ayer nos decían que están enviando notas a la Intendencia, a la ESAP, a la Gobernación, a la ERSAN. La burocracia ralentiza mucho A la todos capacidad de lados respuesta. no hay agua. Y en un país donde el verano es acuciante, donde días pasados teníamos 42 a 45 grados de temperatura, el agua o la provisión de la misma es fundamental. Así que queremos hablar de este tema y para ello estamos en línea con el secretario general. ¿Se cortó? Estamos en línea con el secretario general de la Gobernación porque una de las funciones del gobierno departamental es también la provisión, el montaje del sistema de provisión de agua potable, en este caso en los 22 distritos. Elvio Castro, secretario general, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos, Cristian, eh, para Néstor, para todo tu equipo de trabajo. Gracias por esta oportunidad, esta entrevista para hablar un poco de ciertas problemáticas en nuestro departamento de Caguazú. Si tenés en altavoz tu teléfono, te pediría que pongas en normal, por favor, ¿sí? Aguantame un segundo, por favor. Sí, sí. Allí, ¿qué tal me escuchas? Ahí súper bien, Elvio. No, desde ayer estamos abordando este tema y a la temática de la falta de agua se suma también hoy que no tenemos agua en la ciudad por falta justamente de previsión en la infraestructura de la red, en este caso de SAT, pero existen varias juntas de saneamiento, comisiones vecinales que se organizan porque no tienen agua, Elvio. Y ayer desde Pindotí 1, calle Tambor, nos escribían y nos decían, nosotros no tenemos agua y ya no sabemos a quién recurrir. Eh, ¿Cuál es la estadística que ustedes manejan en la gobernación de pedido de sistema de agua? Elvio, ¿nos escuchas? Y de hecho también hay que decir, Cristian, que ayer tras la conversación y visibilización de esto a través de Carlos Hola. González, Sí, sí, dirigente social, sí. mucha gente reaccionaba en las redes sociales también y Sí, ahí nos puntualizaba esto. escucha Elvio. Sí, sí, ahí les escucho, ahí les No, escucho. te preguntaba, Elvio, ¿qué estadísticas ustedes manejan de solicitud de provisión de agua? Por lo menos de Coronel Oviedo, ahí en la gobernación. Y nosotros tenemos una cantidad inmensa de pedidos, Cristian, desde que inició prácticamente la gestión. Al día de hoy tenemos incluso reiteraciones de pedidos de perforación de pozo artesiano en 64 comunidades, ya sean comisiones vecinales, ya sean comités, ya sean asociaciones, juntas de saneamiento. Entonces, pedidos diversos que hoy estamos cumpliendo en parte a lo largo de nuestra gestión, pero que en este año principalmente queremos priorizar, ¿verdad? Es un tema de pedido recurrente. A nivel departamental tenemos 125 pedidos actualmente de pedidos de excavación de pozos en diversas comunidades también, esto distribuido en varios distritos. Esto hay que entender que cada uno habrá ya recurrido a su municipio correspondiente y por no contar con una respuesta ya recurren también a otra instancia que es la gobernación. Bueno, tenemos pedidos de San Joaquín, el Rey Tres Corrales, Caguazú, pero como es lógico, Coronel Oviedo tiene hoy la delantera en eso. Ahora existe una gran cantidad en Coronel Oviedo de pedidos que estamos nosotros haciendo el esfuerzo de ir cumpliendo. El año pasado cumplimos con varias comunidades. Este año queremos establecer una lista de prioridades para ir cumpliendo con estos pedidos, ¿verdad? Y también tenemos, Cristian, pedidos de instituciones educativas, porque hay varias que no cuentan con agua potable y como saben todos, el próximo lunes empieza ya un programa tan importante que es el programa de alimentación escolar Hambre Cero,
en las instituciones educativas, ¿verdad? Y muchas instituciones están sin agua. Ahora, 125 en todo el departamento. Nos estás diciendo que el año pasado se pudo cumplir con algunos pedidos. Si tuviéramos que poner en porcentaje, Elvio, eh, ¿cuánto por ciento de los pedidos se cumplen? Y estimamos que estaríamos cumpliendo un 15 a 20% de todos los pedidos, ¿verdad? Mm, Entendiendo de que aquí también existe una responsabilidad compartida, ¿verdad? Porque hay instituciones, hay municipios, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, también ejecutan proyectos de perforación de pozos porque tenemos también nosotros pedidos de asociaciones de productores. claro. Entonces, en estos casos, recibimos también el soporte del Ministerio de Agricultura, también de parte de los municipios. Es decir, que a pesar de todas las necesidades, cada uno está haciendo el esfuerzo de cumplir, ¿verdad? Ya sean los ministerios, ya sean los municipios y también nosotros como gobernación. Y también no nos quedamos ahí, Cristian, no nos quedamos nosotros como gobernación solamente con la excusa de la famosa limitación presupuestaria. Recurrimos también a otras instituciones como Itaipú, presentando proyectos ejecutivos para que también nos ayuden con esta problemática que hoy tenemos en el departamento de Caguazú, Cristian. ¿Cuánto cuesta en promedio la perforación de pozo, la instalación del sistema de bombeo y de tanque, Elvio? Hola. Nosotros tenemos una estimación aproximada dependiendo del caso. Ujú, Por ejemplo, hicimos hace poco el equipamiento de un pozo que se había ya perforado en la comunidad de Sol Naciente aquí de Coronel Oviedo. ujú, Ese equipamiento que es de sistema de distribución, pues son varios metros de cañería para distribuir en la comunidad, con el motor, mm. con el sistema de cablerío, con el tablero correspondiente, que son tableros automáticos. Todo ese equipamiento nos había costado 18 millones. Mm. Solamente equipamiento. Tenemos por otro lado la construcción del tanque. El tanque, dependiendo de la magnitud también, tiene un costo aproximado de 20, 25 millones aproximadamente, dependiendo del tamaño del tanque. Bueno, Estos tanques con copa. eso ya vamos a 40 millones. Sí, y después tenemos lo más costoso que es la perforación. La perforación. ¿Por qué? Porque cada comunidad y mucha gente te dice, no, obrero y está 100 metros los repozos. Y lo que a mí me ocupo, no soy ni siquiera profesional en la materia, pero me ocupo ya entender a lo largo de nuestra gestión aquí, ¿verdad? Y ese trabajo de perforación, te dice, obrero y está 100 metros los repozos. Oré porque tal parte o se moví 100 metros pues, de allá. Mm. Entonces, nosotros tenemos una experiencia hoy que en Senavitat, allí hacia calle Jobú, se fueron ya los técnicos hidrólogos a ver para estimar la cantidad de metros necesarios para la perforación de los pozos. Van a necesitar 320 metros de perforación de pozos. Y Ah, eso es una locura, ¿entendés? No es lo mismo en una comunidad que en otra, son casos diferentes. Y en Senavitat, por ejemplo, hicimos el estudio, mandamos a hacer el estudio, se necesita, Cristian, 320 metros de perforación de pozo. Entonces, eso obviamente eleva al doble o al triple incluso el costo de la perforación. Entonces, quiero depende nomás de tener cada datos, caso. Elvio, porque quiero nomás tener datos, porque quiero significar que tener agua no es barato. Eh, una perforación de 100 metros, ¿cuánto costaría? Para tener en promedio nomás. Y estimo yo que seguramente 250, 280 el metro está la perforación. Y eso hay que multiplicar por la cantidad de metros necesarios para 280, la... 280 mil, Y estimamos que 280.000 o 50, depende 280 del mil. lugar, porque hay lugares alejados, lugares cercanos, hay lugares en donde también tiene que ver mucho el material, hay materiales rocosos, de barro, de tierra, hay un Mm. montón de factores que llevan en cuenta también las empresas, ¿verdad? No, quiero nomás promediar, porque eh, mínimo un 75-80 millones costaría un sistema de agua potable según estos datos. Y Y esto si multiplicamos, y por lo bajo estoy haciendo
Y eso es lo Elvio, básico, sí, Cristian. por lo ¿Por qué? vas. Porque normalmente no se tiene el sistema de distribución. Ah, ¿Entendés? Entonces se tiene que hacer el sistema de distribución, las cañerías más gruesas para que vayan por el canal principal y las más finas para que hagan para la entrada a los domicilios, ¿verdad? mm, Y entonces, por ejemplo, en un territorio social, mínimo luego tenés 100 usuarios, sí, ¿entendés? Mínimo eso es, algunos 200, algunos 300 usuarios. Entonces, imagínate la distribución, el sistema de distribución que requiere esa comunidad de 300 usuarios. claro. Entonces, por eso nuestra preocupación también. Veo que ayer, por ejemplo, la SAP ya tuvo un inconveniente de Mm. vuelta. Entonces, sabemos que solamente abarca SAP ciertas comunidades de Coronel Oviedo. No, ¿Y qué mira, pasa con las demás? eso, mira, 9.000 usuarios tiene SAP y en Coronel Oviedo habemos al menos 150.000 población. 9.000 multiplicado por 5 por lo mucho, ya 45.000 es lo que cubre SAP. Después tenemos 100.000 personas que debe tomar agua, debe lavarse, debe limpiarse, debe higienizarse y no sabemos de dónde y ni cómo lo hace. Es decir, aquí hay un gran déficit. 125 sistemas de agua, 1.250.000 dólares es lo que se necesita como mínimo para hacer la excavación, el sistema de bombeo y el tanque, Elvio. Sí, una locura. Es como te digo, cada caso es diferente, pero nosotros estamos haciendo nada más una estimación o aproximación, ¿verdad? Mm, Entonces, es una prioridad nuestra también y justamente ayer nos reuníamos con el gobernador planificando lo que va a ser la implementación del programa Hambre Cero en el departamento y nos preocupamos bastante, ¿verdad? Por la infraestructura que tienen las instituciones educativas, porque hay en nuestro departamento y en nuestro distrito instituciones que no cuentan con agua potable. Entonces es allí donde necesariamente se debe hacer un trabajo coordinado. Y yo valoro la postura del Ministerio de Educación, Cristian. ¿Por qué? Porque hoy establece una línea de que ellos no van a aprobar proyectos de instituciones educativas que no tengan que ver con la alimentación escolar, ya sean inversión en agua, ya sean inversión en cocina, comedor, depósito, baños modernos. Entonces, hoy los proyectos que vayan, por ejemplo, lleva la comisión de la Escuela de Repollito, una comisión al MEC para que le apruebe un proyecto de polideportivo. La directiva del MEC es que no se va a aprobar esos proyectos. O sea, Se van a aprobar solamente proyectos que tienen que ver hoy en día con lo prioritario, que es alimentar a los niños, ¿verdad? Y que haya una infraestructura acorde para poder alimentar en condiciones óptimas a los niños. y eso, Parte de esa infraestructura es la necesidad básica de agua potable, por ejemplo. Hay muchas escuelas que tienen esa dificultad aún y colegios, doctor. Y nosotros tenemos, Néstor, allí en nuestra zona también varios pedidos, ¿verdad? Hace poco cumplimos con un pedido, por ejemplo, de la comunidad de Calle Arroz, que hace meses ya estaban con ese problema y tuvimos que el año pasado tomar esa medida y cumplir con ese pedido, ¿verdad? Pero vos llevas a una comunidad y en los alrededores ya tenés de vuelta otros pedidos. Y yo entiendo a veces, imagínate a qué llegan los vecinos Jacate, Hicuailas y Ire, porque Orero y Meco tal territorio pegados ese y están 100 usuarios. Y sin embargo, la otra comunidad se niega a poder compartir. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos extienden también su línea de distribución, ya tienen limitaciones en la provisión de agua. Ujú. Entonces, muchas veces ellos hasta son, en el buen término, ¿verdad? Egoístas en el sentido de no querer extender sus líneas de distribución. Entonces hay casos y casos en cada comunidad y nosotros hoy desde la gobernación ayer atendimos 4 casos en Coronel Oviedo, una en Uruguay, donde ellos tienen solamente 2 horas a la mañana o 2 horas a la tarde. En esas 4 horas de las 24 horas, en esas 4 horas ya tienen que prever para el aseo personal, para hidratar a los niños, si tienen animales para dar de beber también. Entonces son solamente 4, pasan 20 horas sin agua potable. Entonces Ajá. es preocupante la situación y nosotros entendemos perfectamente que es una prioridad hoy en día el agua potable. Es por ello que vamos a tener dentro de las prioridades, una vez que nos habilite el Ministerio de Economía nuestro presupuesto, vamos a tener dentro de las prioridades la provisión de agua a las comunidades. ahora, Elvio,
Eh, esto no significa que los 125 van a cumplir este año, ¿o sí? Pedidos, Es digo. imposible por la limitación presupuestaria. ¿Por Mm, qué? Porque tenemos también otros pedidos prioritarios. Por ejemplo, construcción de aulas. Tenemos otras prioridades como caminos empedrados, arreglos de caminos vecinales. El presupuesto tenemos que saber distribuir y no podemos olvidar también las demás necesidades como ser el deporte, el arte, la cultura, la educación. Entonces, hay cuestiones de emergencia también en donde solemos usar gran parte del presupuesto porque son cuestiones imprevistas que se tienen que resolver en el momento. Pero las necesidades, como bien sabemos, podemos pasarnos una mañana hablando de todas las falencias y todo lo que necesita el departamento, pero desde nuestra óptica estamos planificando un buen trabajo para invertir en las prioridades necesarias en nuestro departamento y que podamos nosotros cumplir con los pedidos prioritarios. Esa es la idea desde esta administración de nuestro gobernador Marcelo Soto. Y se instala también un debate respecto a veces a la capacidad de respuesta, que siempre está limitado a lo presupuestario, y la burocracia que es propia, evidentemente, el gobierno departamental, cuando tendrá que invertir, debe necesariamente obligar, por utilizar un término, a que se cumplan con ciertos requisitos de forma, requisitos legales. ¿Qué tanto hoy se tropieza con esa burocracia de los documentos de las comisiones, de sus cumplimientos tributarios, otros aspectos que ralentizan a veces, y no digo únicamente por parte de la gobernación, doctor, sino que a veces en las municipalidades, en otras gobernaciones, y ahí es donde indican, se pierde, entre comillas, mucho tiempo, doctor. Sí, totalmente. Aquí hay que entender que existe un procedimiento que a nosotros nos exige también Contraloría y el Ministerio de Economía. Y allí quiero pasar a la producción para socializar también de paso con la gente, ¿verdad? Que yo creo que es súper importante. Los requisitos con que deben contar las comisiones, allí justamente le estoy pasando a la producción para que tengan en cuenta también Sí, sí, sí. los requisitos que tenemos que cumplir nosotros como institución para poder también brindar por ejemplo, una transferencia a comisiones o a comités o asociaciones. Entonces son 19 los requisitos que nos exigen a nosotros cumplir para poder entregar un aporte, por ejemplo, a una comisión. Ujú. Por decirte, reconocimiento municipal y de la gobernación, copia de cédula del presidente, certificado de antecedentes policial y judicial, registro de firmas, eh, ubicación geográfica, con el croquis, certificado original de cuenta bancaria, constancia de RUC, cédula tributaria, certificado de cumplimiento tributario, perfil del contribuyente y sucesivamente. Entonces, uno al encontrarse con estos requisitos por primera vez hasta se asusta y dice, a las pintas. Vaigo, dos de moreo, pues solo organizar yo cae, pero sin embargo nosotros tenemos la obligación de exigir estos documentos para poder respaldarnos también documentalmente. Y las Elvio, comisiones sí, esto es un documento público. Se podría tener esto en redes sociales como para que la gente de buena a primera ya sepa, que no vaya a hacer la primera asistencia a la gobernación con las manos vacías, ya por lo menos que ya sepan que son varios los requisitos. y normalmente, te doy por experiencia en las audiencias con el gobernador, siempre él le explica a la gente, ¿verdad? Mm, Que nosotros con documento todo, pero sin documento nada. mm. No, En esos obvio, términos obvio. también le somos sinceros a la gente, porque la gente es importante. Por ejemplo, oreja estaron va pues cuenta de gobernador la Mm. imagen la cargo pues ahora con angaro está de pozo. Pero no dore, oreja estaron va pues cuenta. Entonces hay que entender que la formalidad hoy en día en las instituciones son claves para poder ejecutar ciertos proyectos. Eh, En eh, este caso, las transferencias a comisiones requieren estos documentos
que son de público conocimiento. Nosotros tenemos pegado acá en mesa de entrada estos requisitos para que la gente pueda tener en cuenta, ¿verdad? Al momento de acercarse, bueno, Orero y Cotenet tal proyecto, pero hay que entender que se deben cumplir ciertos requisitos. Es lo que le decíamos ayer a Carlucho, don Ujú. Néstor. Ellos querían que se declare emergencia para que se pueda transferir dinero a las comisiones sin los requisitos que exige esta ley. Y eso es imposible. Ahora hay procesos para simplificar a veces, doctor, y no digo que se tenga que hacer transferencias directas o que se simulen, pero ¿hay mecanismos para simplificar o la ley no contempla? Y la otra vía es el llamado a licitación, Ujú. que es una vía bastante formal también, ¿verdad? Porque no cualquier empresa se puede presentar y se quiere. Ahora, ¿qué es lo que normalmente se hace cuando es un llamado? Normalmente a esa comisión se le exonera, digamos, de estos requisitos y se hace vía esa empresa que ganó el llamado a licitación. Ujú. Pero el presupuesto que mayor movimiento, mayor dinámica tiene son las transferencias a comisiones, cuyos requisitos son los que socialicé con ustedes hace un rato. Sí, 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 sí. Bueno, Elvio, te agradecemos mucho por tu tiempo, por estos datos y si se cumpliera el 15%, Néstor, por lo menos 20 sistemas de agua nuevos se Ajá. tendría Por año. por año, Ujú. por parte de la gobernación. Sí, 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 sí. Eh, Y mayormente, doctor, no son pedidos de perforación de pozos en donde no existía o comunidades nuevas desde cero, sino que, oye, se camimila pozos, oye, yo o mieve, ¿verdad? O hija web otro, oye, se cámara y pues juga. Son distintas las realidades, supongo. Son distintas, Néstor, y te doy un ejemplo. En una comunidad donde se fue a hacer nuestro técnico el estudio de suelo para la perforación, ellos tenían un pozo y tenían abastecimiento 2, 3 horas a la mañana, 2, 3 horas a la tarde, ¿verdad? Después ya no aguantaba porque salía barro. ¿Qué pasa? Había sido, se desmoronó ya el pozo Ujú. hace tiempo y a medida que le va forzando al motor, saca ya barro prácticamente y se funde su motor, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿qué fue lo que se hizo? El suelo había sido, no era apto, entonces se tuvo que entubar. Imagínate, 200 metros de entubado. Normalmente se hace 30, 40 metros de entubado. Ujú. Pero en este caso el tubo se tuvo que meter a más de 200 metros bajo tierra para evitar justamente ese desmoronamiento, ¿verdad? Entonces eso obviamente eleva el costo del pozo, ¿verdad? Entonces son distintos casos y casos que podemos comentar y socializar, pero finalmente es difícil estimar exactamente, bueno, si hay botar 100 metros de ese pozo, bueno, dejar que yo donde 100 metros, porque es probable que no salga o es probable que salga mucho, no. Es cuestión de estudiar, ¿verdad? Cada terreno, pero en fin, nosotros de la gobernación estamos teniendo dentro de las prioridades la perforación de estos pozos para poder proveer de líquido vital a varias comunidades. Este año va a ser nuestra prioridad eso. Y también le decimos a la gente, ¿verdad?, que nos ayude con el tema de las documentaciones, podamos agilizar eso y que también siempre va a ser ese el primer paso, ¿verdad? Documentar las comisiones y luego también proceder a la ejecución de los proyectos, ¿verdad? Porque sin eso lastimosamente no vamos a poder hacer mucho. Gracias, Elvio, por tu tiempo y por estos datos. A las órdenes siempre, Cristian, Néstor y a toda la audiencia también. Elvio Castro, secretario general de la Gobernación del Caaguazú.